Muy buenos días, mi nombre es César Sandoval y les voy a hablar acerca de acopladores direccionales. Un acoplador direccional es aquel dispositivo de radiofrecuencia pasivo. Un dispositivo pasivo se refiere a todo aquel dispositivo que puede funcionar sin necesidad de una alimentación o energía. En la ilustración de abajo observamos un acoplador direccional de la marca HP con una media de acoplamiento de 19.6 decibeles y que tiene 4 puertos. Estos 4 puertos corresponden a un puerto de entrada que denominaremos P1 por donde la señal hace su entrada, un puerto P2 que se denominamos puerto de salida por donde la señal sale, un puerto P3 que denominamos puerta acoplada que es donde vamos a obtener una muestra de la señal, y un puerto P4 que generalmente está cargada con la impedancia característica que será normalmente de 50 ohmios. Esta puerta aislada puede estar o no presente en el dispositivo debido a que generalmente se trabaja de manera interna y por resultado tenemos estos dispositivos con solamente 3 puertos. Un acoplador direccional tiene por función monitorizar permanentemente la señal que estamos transmitiendo desde el puerto de entrada hasta el puerto de salida. Esto lo hace dividiendo la potencia entre el puerto de salida y la puerta acoplada para obtener siempre una muestra de la señal que estamos transmitiendo. Parámetros de los acopladores direccionales. Los parámetros son importantes porque nos ayudan al diseño de los acopladores. Primero que todo empezamos por el acoplamiento. El acoplamiento es la diferencia entre las potencias de la señal de entrada en el puerto P1 y la potencia acoplada en el puerto P3. Se calcula como C de acoplamiento en decibeles igual a menos 10 logaritmo de P1 sobre P3. En esta tabla encontramos diferentes valores calculados con esta ecuación, donde tenemos, por ejemplo, en este primer valor una potencia de entrada de 1 watt y una potencia acoplada de 0.5 watts. Entonces es lógico que el acoplamiento sea de menos 3 decibeles porque sabemos que entonces la potencia en la salida debería ser de otros 0.5 watts y sabemos que una caída de menos 3 decibeles es una caída de la mitad de la potencia. El siguiente parámetro es la frecuencia de trabajo. La frecuencia de trabajo la determina el fabricante al diseñar el dispositivo. Es importante porque puede cambiar el valor de acoplamiento. ¿Cómo lo apreciaremos en la siguiente simulación? En esta simulación se hace un barrido entre los 0.8 GHz hasta los 2.2 GHz tomando dos medidas de acoplamiento. En esta primera medida tenemos un valor de menos 30 dB y en la segunda de menos 27, correspondiendo o observando que el valor de acoplamiento cambia. Si pudiéramos observar cuál es el valor de acoplamiento por debajo de los 0.8 o por encima de los 2.2 GHz, observaríamos un valor de acoplamiento que se sale de las especificaciones. Las pérdidas. Tenemos dos tipos. Las pérdidas por inserción, que son la diferencia entre la potencia de la señal de salida y la potencia de la señal de entrada, calculada como menos 10 logaritmo de P2 sobre P1. Y las pérdidas por acoplamiento, que serían la diferencia entre la salida acoplada y la potencia de la señal de entrada, calculada como menos 10 logaritmo de P3 sobre P1. Tenemos una gráfica por acá que nos muestra una relación inversa entre el acoplamiento y las pérdidas por inserción, es decir, mientras el acoplamiento es alto, las pérdidas por inserción son bajas y cuando las pérdidas de inserción son altas, el acoplamiento es bajo. El aislamiento y la directividad. El aislamiento es la diferencia entre el puerto aislado y la señal de entrada y se calcula como menos 10 logaritmo de P4 sobre P1. El aislamiento debe ser lo más alto posible. Por ejemplo, para una guía de onda tenemos el mejor aislamiento. La directividad sería la diferencia entre el aislamiento y el acoplamiento, que también debe ser un valor entre más alto, mejor sería nuestro dispositivo. En esta tabla tenemos unos valores que para una frecuencia de trabajo tenemos un acoplamiento, un aislamiento y una directividad. Por ejemplo, para 800 MHz tenemos un acoplamiento de menos 30 decibeles, un aislamiento de menos 60 y una directividad de 30 decibeles. Muchísimas gracias por su atención.